Queridísimo Andrés Oppenheimer, el mejor periodista de América Latina, Estados Unidos y más allá de las fronteras, ya alégale. ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Muchas gracias, Fernanda. Te faltó el cosmos, el más allá. Muchas gracias, Más allá Fernanda. del universo, de la Vía Láctea, ¿Qué tal te admiro y te quiero, eh? Te lo hago sentir Si todos no, los lunes que estamos y el resto de los días de la semana. te agradezco, Fernanda. Fernanda, estos días, ayer, el presidente López Obrador celebró el aniversario luctuoso de Francisco Madero. Tú habrás visto el discurso, tú habrás visto los actos. Y todo eso, Fernanda, me lleva a pensar una vez más en algo que escribí hace unos años cuando escribí un libro que se llamaba Basta de Historias, donde hablaba de la obsesión latinoamericana con la historia. Y eso es una cosa que uno ve especialmente en México, Fernanda, y que es, a mi juicio, bastante preocupante. ¿Por qué preocupante? Porque lo que estamos viendo es que mientras otros países, especialmente en Asia, se están enfocando en el futuro, nosotros seguimos enfocados en los temas del pasado. Y yo sé que cada vez que digo esto, mucha gente me critica, mucha gente me dice que si no aprendemos de historia nunca vamos a poder forjar un mejor futuro. Yo no niego que haya que estudiar la historia, no estoy en contra de la historia, a mí me encanta estudiar la historia, me fascina sobre todo incluso la historia de México, pero Fernanda, si centramos nuestro tiempo y nuestra energía en los temas del pasado, no vamos a tener ni el tiempo ni la energía para enfocarnos en los temas que necesitamos muchísimo más, que son los temas del futuro. Entonces, cuando pienso en el tiempo, la energía que dedica el presidente López Obrador a sus próceres favoritos, a Francisco Madero, a Benito Juárez, a Lázaro Cárdenas, no puedo dejar de pensar que algunos de ellos se murieron antes de la invención del teléfono, Fernanda. Otros antes del primer viaje en avión transatlántico. Otros, como Lázaro Cárdenas, antes de la invención del Internet. O sea, vivían en otro mundo, Fernanda. Uno puede decir, pensar que algunos de ellos fueron grandes hombres que contribuyeron enormemente o no al progreso de México. Pero eran hombres políticos que vivían en otro mundo totalmente diferente al mundo de hoy. Hoy en día, México y los demás países latinoamericanos tendríamos que estar hablando de los temas del futuro, como por ejemplo el tema de la educación, el tema de que en los últimos test PISA, que son los test para jóvenes de 15 años, en comprensión de lectura, en matemáticas, en ciencia, tanto México como la mayoría de los demás países latinoamericanos quedamos, pero en la parte final de la lista, de los 79 países que participaron en este test, salimos muy, pero muy mal. Y el otro día estaba leyendo una estadística que decía que en el caso de México, el 10% de los estudiantes más ricos que vienen de las clases sociales más adineradas de México, de estudiantes de 15 años, tuvieron un peor desempeño en esa prueba que el 10% de los estudiantes de familias más pobres de China. ¿Qué tal? Es escalofriante la cifra. No, Entonces, escalofriante. ¿cómo vamos a competir con China? Ese, Fernanda, tendría que ser el tema que ocupe las primeras planas y la agenda del presidente de México y de muchos otros países. Y este mal, esta obsesión latinoamericana con la historia, es algo que se ve mucho en México, pero se ve en varios otros países. Me viene a la mente otro ejemplo que citaba en ese libro, en Basta de Historias, el caso de Venezuela con Chávez. Chávez vivió obsesionado con Bolívar, mencionaba a Bolívar en todos sus discursos, hablaba frente a un enorme cuadro, una enorme imagen de Bolívar, citaba al Libertador
varias veces por día, incluso se decía que dejaba una silla vacía en la mesa, en su despacho, para el fantasma o el espíritu del libertador. Incluso recuerdo, Fernando, haber escrito sobre la vez que Chávez exhumó los restos de Bolívar, porque igual que López Obrador en estos días hablaba de que Francisco Madero lo mató la oligarquía, los conservadores, Chávez decía que a Bolívar lo había matado la oligarquía colombiana. Entonces exhumó los restos de Bolívar y paralizó el país. Era un gran show, las cámaras estaban filmando cuando él en vivo exhumaba, sacaba del cajón una bota del pobre Bolívar del cajón, y el país estaba paralizado, todo el mundo mirando eso en vivo. Y el chiste en ese momento en Venezuela era que Chávez no le estaba mostrando a los venezolanos los restos de Bolívar, sino que le estaba mostrando a Bolívar los restos de Venezuela, lo que había quedado de Venezuela. Pero bueno, chistes al margen, Fernanda. Aquí el tema es que tenemos que enfocarnos más en los temas del futuro y menos en los temas del pasado. Tenemos que hablar, tenemos que ver cómo solucionar el tema de la mala educación, de la mala calidad educativa que tenemos. Tenemos que solucionar el tema de la falta de innovación. ¿Cómo puede ser que en México, un país con todo el talento que tiene, produzca unas 500 patentes internacionales por año, y Corea del Sur, que hace 40 años era muchísimo más pobre que México, está produciendo más de 90.000 patentes internacionales por año, según el registro de propiedad intelectual de las Naciones Unidas? O sea, Fernanda, aquí no estoy diciendo que tengamos que olvidarnos de Madero, ni que tengamos que dejar de honrar a nuestros próceres, pero tendríamos que hablar un poco menos de los temas del pasado y mucho, pero mucho más de los temas del futuro. ¿Cómo lo ves? Pues siempre escucharte, Andrés, es un golpe de realidad, que tenemos que darnos cuenta de que hay prioridades, que hay temas en una agenda política, en la agenda de cualquier país, en donde uno tiene que poner número 1, número 2, número 3, cuáles son los objetivos que estamos trabajando. Y bueno, si bien la parte medular, que es seguridad y salud, no está bien en México, pues imagínate cómo se va a exacerbar el tema de los números que tú nos estás dando a futuro con esta realidad que estamos viviendo. Así es, Fernanda, y eso va en todos los órdenes. Yo te citaba el caso de la educación, te citaba el caso de la innovación, de las patentes, está el caso del que he venido hablando últimamente, de la automatización del trabajo. Mientras China se está robotizando a toda máquina, valga la redundancia, están convirtiéndose en los principales compradores de robots industriales del mundo. México apenas lo está haciendo, muy poco. La diferencia es sideral. Entonces, ¿cómo va a competir con México, con China, cuando China va a poder producir muchísimo más barato con estos robots que trabajan 3 turnos seguidos, no se toman vacaciones, no piden aumento de sueldo, etcétera, etcétera, etcétera? México tendría que estar pensando en estos temas y no tanto en Francisco Madero, Fernanda, que habrá sido un gran hombre, habrá sido un gran prócer, habrá sido asesinado por uno, por el otro, fascinante para un documental de Netflix, pero para el futuro de México, Fernanda, son muchísimo más importantes estos otros temas. Por supuesto. Te mando un abrazo, mi querido Andrés Oppenheimer. ¿En algún punto pronto estarás por la Ciudad de México? ¿Qué planes tienes en los siguientes 6 meses, mi querido Andrés? Sí, seguramente, Fernanda. Ahora voy a estar lleno de vacaciones, te aviso de paso, la semana que viene me voy a dar una vuelta por el norte de España, pero a mi regreso seguramente iré a México en mínimo el próximo mes o 2 meses. Te avisaré, te visito. Por favor, Andrés, y antes de despedirnos, ¿qué opinión te merece la propuesta del día 9? El 9 ninguna se mueve. Bueno,
todo lo que sea una protesta o una manifestación del sentimiento público para tratar de defender una causa tan noble como esa, bien. Pues te mando un abrazo, querido Andrés. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, Fernanda. Hasta siempre. Hasta siempre.